Evangelio de hoy. Lunes 6 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 25 al 37. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece? ¿Qué ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el maestro de la ley se acercó a Jesús para preguntarle qué debía hacer para heredar la vida eterna, no imaginaba que la respuesta lo conduciría a mirar más profundamente dentro de su corazón. Porque el Señor no se conforma con respuestas teóricas ni con religiosidades aparentes, sino que busca corazones que vivan en plenitud el mandamiento del amor. Aquel que resume toda la ley y los profetas. Jesús no le responde directamente, sino que lo invita a reflexionar, diciéndole: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Mostrando que el verdadero conocimiento de Dios no proviene de la repetición de normas, sino de la experiencia viva de la fe. Aquella que une mente, alma y corazón en un mismo acto de amor. El maestro responde correctamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero su inquietud revela que aún no ha comprendido la hondura de este amor. Porque la verdadera pregunta no es a quién debo amar, sino cómo puedo convertirme en prójimo para los demás. Entonces Jesús, con la ternura del Maestro Divino, le responde con una historia. Porque sabe que los corazones se abren más con los relatos que con los razonamientos. Y comienza a narrar la parábola del hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por ladrones. Despojado, golpeado y dejado medio muerto al borde del camino. Ese hombre representa a la humanidad caída. A todo ser humano herido por el pecado. Por la injusticia. Por la soledad. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos estado tirados en el camino, esperando que alguien se detuviera.
Que alguien nos mirara con compasión. Que alguien no siguiera de largo. El sacerdote que pasa primero es símbolo de una fe que se ha vuelto ritualista. Vacía de misericordia. Una religión que teme mancharse con el dolor humano. Y su indiferencia revela lo que ocurre cuando el culto a Dios se separa del amor al prójimo. Porque quien no se compadece del hermano no puede adorar verdaderamente al Padre. Luego pasa un levita. Servidor del templo. Conocedor de la ley. Pero también él elige la distancia. Elige la comodidad de no involucrarse. Elige mirar de lejos para no comprometerse. Y así el relato nos muestra que el conocimiento religioso sin compasión es una sombra vacía que no transforma nada. La compasión del samaritano es un eco del corazón de Cristo. Que al vernos heridos por el pecado no se queda en su cielo, sino que desciende. Se inclina. Toca nuestras heridas. Y las cura con el aceite de su misericordia y el vino de su amor redentor. El aceite y el vino con los que el samaritano cura al herido simbolizan los sacramentos. Las caricias visibles de un Dios invisible. Que sana las heridas del alma y fortalece la fe del creyente. Recordándonos que toda sanación profunda viene del amor que se entrega sin reservas. El samaritano no solo cura, sino que carga al herido sobre su propia montura. Y ese detalle revela la ternura infinita del Evangelio. Porque amar no es solo aliviar momentáneamente, sino asumir sobre los propios hombros el peso del otro. Como Cristo cargó nuestra cruz hasta el Calvario. Lo lleva a una posada, que simboliza la iglesia. Lugar donde los heridos encuentran refugio, consuelo y esperanza. Y encomienda al posadero que lo cuide, dejándole dinero para su atención. Y prometiendo volver. Como Cristo promete regresar al final de los tiempos para culminar la redención. En este detalle se esconde el misterio del amor providente. Porque el Señor nunca abandona al alma herida, sino que la confía a manos fraternales, asegurándole su cuidado y su presencia, aun cuando parece ausente. Porque su promesa de volver sostiene toda esperanza. La parábola nos confronta. Porque nos muestra que el amor verdadero no busca justificaciones. No pregunta quién es mi prójimo, sino que responde yo soy el prójimo de quien sufre. Y esa respuesta interior transforma radicalmente la vida del creyente. Jesús, con esta historia, nos enseña que el camino hacia la vida eterna no pasa por la observancia fría de la ley, sino por la práctica ardiente de la caridad. Porque solo el amor que se da, que se desvive por los demás, es capaz de abrir las puertas del reino. El sacerdote y el levita representan la indiferencia del mundo religioso. El egoísmo disfrazado de piedad. La comodidad de quien reza pero no ama. Mientras el samaritano encarna la misericordia encendida del Espíritu, que no distingue fronteras ni etiquetas, sino que ve en todo rostro el reflejo de Dios. Jesús, al poner como ejemplo a un samaritano, rompe las barreras del prejuicio y del orgullo religioso, mostrando que la gracia actúa donde menos se espera. Y que el amor de Dios no se limita a quienes se consideran justos, sino que brota libremente en el corazón abierto a la compasión. En la mirada del samaritano se refleja la mirada de Cristo sobre el mundo. Una mirada que no condena, que no evita el sufrimiento, sino que se acerca, que toca, que levanta. Porque el amor de Dios siempre desciende hasta lo más profundo para levantar desde allí la vida.
Así como el samaritano no pasa de largo. El cristiano no puede ser indiferente ante el dolor ajeno. Porque cada herida que encontramos en el camino es una oportunidad para hacer presente el reino. Para extender el amor de Cristo allí donde la desesperanza ha hecho su nido. Cada gesto de compasión es una semilla de eternidad. Un fragmento del cielo plantado en la tierra. Una pequeña victoria del amor sobre la indiferencia. ¿Y quién aprende a detenerse por amor? ¿Quién se deja mover por la ternura? Participa ya del gozo del Padre que se complace en la misericordia. El amor del samaritano no se limita a la emoción del momento, sino que se convierte en acción concreta. Porque amar de verdad no es solo sentir compasión, sino comprometerse. Implicarse en el dolor del otro hasta que su herida se convierta también en la propia. Y ese es el tipo de amor que transforma el mundo desde lo pequeño y silencioso. Jesús, con esta parábola, nos enseña que la vida eterna comienza cuando el amor se hace práctica. Cuando la fe deja de ser una teoría y se vuelve servicio. Cuando el corazón renuncia a la comodidad de observar desde lejos. Para acercarse y sanar con ternura. Cada vez que alguien decide detenerse por amor, el reino de Dios avanza un poco más. Porque la misericordia es el lenguaje más divino que existe. Aquel que habla más fuerte que las palabras y más claro que los discursos. El lenguaje que Jesús habló con su vida entera. El samaritano es, en el fondo, un retrato de Cristo mismo. Que vino a un mundo herido. Despreciado por los suyos. Pero que no dudó en detenerse ante nuestra miseria. Vendando nuestras heridas con su sangre y levantándonos con su resurrección. Para llevarnos al refugio eterno de su amor. La compasión es la frontera entre lo humano y lo divino. Porque solo quien ama con compasión toca el misterio de Dios. Y cuando el corazón se abre a la misericordia, se convierte en un espejo del Creador. En un signo vivo del amor que sostiene el universo. Jesús, al concluir la parábola, le pregunta al maestro de la ley, ¿quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y esa pregunta sigue resonando hoy en el corazón de cada creyente. Porque no basta con conocer la historia. Hay que decidir en qué parte de ella queremos estar. El maestro responde, el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Palabras que resuenan como mandato y promesa. Porque en ese haz tú lo mismo se encierra todo el programa del Evangelio. La síntesis del reino. La invitación a reproducir en nuestra vida el amor de Cristo. Ser cristiano es, en última instancia, ser un buen samaritano en un mundo que pasa de largo. Es ser un signo de compasión donde reina la indiferencia. Es detenerse ante las heridas ajenas. Aunque cueste. Aunque nadie lo note. Aunque duela. El amor verdadero siempre implica riesgo. Implica ensuciarse las manos. Implica renunciar al propio bienestar para levantar a otro. Porque el amor no calcula ni espera recompensa. El amor simplemente actúa. Porque amar es la única manera de vivir plenamente. El camino de Jerusalén a Jericó sigue existiendo. Es el mundo mismo. Lleno de caídos. De olvidados. De corazones heridos que esperan un gesto de bondad. Y cada uno de nosotros puede ser ese samaritano que cambia la historia de alguien. La misericordia no se improvisa. Se cultiva en el silencio de la oración. Se fortalece en la cercanía con Dios. Se alimenta de la escucha interior.
Porque solo quien ha experimentado la compasión divina puede ofrecerla sinceramente a los demás. En cada herido que encontramos, Cristo mismo nos sale al encuentro, pidiéndonos que lo reconozcamos en el rostro del sufriente, del pobre, del marginado, del que nadie quiere mirar. Porque el amor al prójimo es, en realidad, amor directo a Dios. Esta parábola revela también que no hay salvación sin compasión. Porque quien se cierra al dolor del otro se encierra en sí mismo. Y quien no ama no puede conocer a Dios. Porque Dios es amor y fuera del amor no hay vida verdadera. Cada día, el Señor vuelve a preguntarnos, ¿quién fue el prójimo? Y espera que nuestra respuesta no sea solo de labios, sino de obras. Porque la misericordia no se demuestra con palabras, sino con gestos concretos de ternura, de ayuda, de entrega. Ser prójimo es mirar más allá de las apariencias. Ver en el otro no un extraño, sino un hermano. Descubrir en cada encuentro una oportunidad divina para amar. Y dejar que la compasión se convierta en puente entre almas heridas. El buen samaritano no preguntó de dónde era el herido, ni qué creía, ni qué había hecho. Porque el amor no interroga, simplemente abraza. Y en ese silencio misericordioso revela la pureza del corazón que se deja guiar por Dios. El samaritano actuó sin testigos, sin buscar gloria, sin esperar gratitud. Y eso es lo que hace que su gesto sea verdaderamente evangélico. Porque el amor auténtico no necesita ser visto. Le basta con ser verdadero. Jesús, con esta parábola, nos muestra que el camino del amor es el único que conduce a la vida eterna. Y que no hay religión válida sin misericordia. Ni oración sincera sin compasión activa. Porque la fe se verifica en el amor al prójimo. El ve y haz tú lo mismo no es una invitación opcional. Es un mandato que define la identidad del discípulo. Porque quien sigue a Cristo debe caminar por donde Él caminó. Detenerse donde Él se detuvo. Amar como Él amó. Solo cuando vivimos la compasión en lo cotidiano. Cuando respondemos con amor al dolor ajeno. Cuando dejamos que la ternura de Dios fluya a través de nosotros. Comprendemos verdaderamente qué significa heredar la vida eterna. Porque el cielo comienza donde el amor se hace obra. Cada herida humana que encontramos en el camino es una llamada divina al amor. Una oportunidad para hacer presente la ternura de Dios en un mundo que muchas veces olvida cómo compadecerse. Y en ese acto silencioso de ayudar al que sufre, el alma participa del misterio de la redención, convirtiendo un gesto simple en un eco eterno del Evangelio. El buen samaritano no solo curó las heridas visibles, también restauró la dignidad del hombre caído. Porque la verdadera caridad no se conforma con aliviar el dolor físico, sino que busca devolver al hermano la esperanza perdida, el sentido de su valor ante los ojos de Dios. Cuando Jesús nos invita a hacer lo mismo, nos está diciendo que el amor debe ser el principio que gobierne todos nuestros actos. Que cada pensamiento, cada palabra y cada decisión deben nacer del deseo de servir. Porque servir es la forma más pura de amar. La parábola nos enseña también que la fe no puede separarse de la acción. Porque creer sin obrar es como ver sin mirar. Como escuchar sin entender. Y el cristiano está llamado a vivir una fe encarnada. Una fe que se manifiesta en el modo de tratar a los demás.
cada vez que elegimos detenernos ante el sufrimiento. Algo en el corazón se transforma. Porque la compasión abre la puerta a la gracia. Y en ese acto silencioso de amar sin condiciones, Dios mismo actúa a través de nosotros. El samaritano no conocía al herido. Pero su corazón no necesitó conocerlo para amarlo. Porque el amor verdadero no requiere explicación. Simplemente ve la necesidad y responde. Sin juicio. Sin cálculo. Sin esperar nada a cambio. Jesús nos invita a vivir con esa misma libertad interior. La libertad del amor que se dona sin límites. Da un corazón que no se encierra en sí mismo, sino que se desborda hacia los demás como río que riega la tierra árida de la indiferencia. El amor que salva no es aquel que se proclama con palabras, sino el que se encarna en los gestos cotidianos. En la sonrisa que levanta. En la mano que sostiene. En el perdón que libera. En la paciencia que acompaña sin reproche. El sacerdote y el levita representan la religiosidad sin corazón. Aquella que cumple normas, pero olvida el amor. Y Jesús nos recuerda que sin amor toda práctica religiosa se vacía de sentido. Porque el verdadero culto que agrada a Dios es el amor al prójimo. El samaritano, considerado impuro por los judíos, se convierte en imagen de pureza espiritual. Porque su corazón fue movido por la misericordia. Y eso demuestra que Dios no mira las apariencias, sino la capacidad de amar que hay dentro de cada alma. El gesto del samaritano fue un acto profético. Porque anticipó el amor universal que Cristo vino a predicar. Un amor que no distingue fronteras ni razas. Un amor que abraza a todos los pueblos. Y que se manifiesta en obras concretas de bondad. Cada acto de misericordia es una semilla del reino. Una chispa divina que enciende esperanza donde solo había dolor. Y aunque parezca pequeño o invisible, su eco resuena en el cielo. Porque ninguna acción de amor se pierde ante los ojos de Dios. El haz tú lo mismo de Jesús no tiene límites de tiempo ni lugar. Es una invitación perpetua. Válida en cada generación. Porque el amor es el lenguaje eterno del reino. El único que nunca envejece ni pierde poder transformador. Dios no nos pide imposibles. Solo nos pide amar. Y en ese mandato sencillo se esconde la plenitud de la vida. Porque quien ama, aún entre lágrimas, vive ya la eternidad en su interior. El samaritano curó las heridas con aceite y vino. Símbolos de sanación y consuelo. Y también figuras de los sacramentos que Cristo dejó a su iglesia. Porque cada vez que alguien sana o consuela, prolonga la obra salvadora del Señor en el mundo. El posadero representa a todos los que reciben a los heridos del alma. A los que cuidan en silencio. A los que acompañan sin exigir. Porque el amor no termina con el primer gesto, sino que continúa hasta que el otro recupere su fuerza. El buen samaritano no preguntó cuánto costaría su ayuda. No puso condiciones. No midió el sacrificio. Y eso lo hace imagen de Cristo, que entregó todo por amor. Sin reservas. Sin límites. Sin detenerse ante la cruz. Jesús nos enseña que amar no es debilidad, sino fuerza divina. Porque solo los que aman son verdaderamente libres. Libres del egoísmo. Libres del miedo. Libres para reflejar la luz de Dios en un mundo que vive en sombras.
La parábola del buen samaritano es, en realidad, una historia de esperanza. Porque nos recuerda que el bien sigue existiendo. Que aún hay corazones capaces de detenerse. Y que mientras haya un alma dispuesta a amar, el reino de Dios continuará creciendo entre nosotros. El camino de la vida está lleno de caídos, de corazones heridos y almas cansadas. Y cada vez que nos detenemos, aunque solo sea un instante, hacemos visible la presencia de Dios en medio de la fragilidad humana. Porque la compasión tiene el poder de transformar la desesperanza en esperanza. Y la soledad en encuentro. Jesús nos enseña que el amor no es selectivo. No mide a quién vale la pena ayudar. No distingue fronteras ni diferencias. Porque el amor verdadero siempre se ofrece a todos. Y en esa universalidad revela la justicia y la misericordia de Dios, que desea la salvación para toda la humanidad. El discípulo está llamado a ser un samaritano moderno. A detenerse ante cada necesidad. A actuar sin esperar reconocimiento. A dar de sí mismo sin medir esfuerzo. Porque cada acto de amor se convierte en semilla de vida eterna. Y cada gesto misericordioso revela la gloria de Dios en lo cotidiano. El mundo sigue lleno de víctimas del egoísmo, de indiferencia y olvido. Y cada uno de nosotros es invitado a ser un puente de compasión. Un canal del amor de Dios. Capaz de tender la mano al caído y recordarle que no está solo. Que hay esperanza en medio de la oscuridad. El samaritano cargó con el herido, llevándolo al lugar seguro. Y esto nos recuerda que la verdadera compasión implica sacrificio. Que el amor se prueba en el esfuerzo de acompañar al otro. En el deseo de sanar su dolor. Y en la entrega constante de uno mismo por el bien del prójimo. La parábola nos revela que la misericordia no se agota en la primera acción, sino que se prolonga hasta que el otro pueda sostenerse de nuevo. Y en ese acompañamiento paciente descubrimos la profundidad del amor de Dios, que no abandona a sus hijos, sino que camina junto a ellos, vendando sus heridas con paciencia infinita. Jesús nos invita a mirar a nuestro alrededor, a no pasar de largo ante la necesidad. Y nos desafía a ser valientes en la compasión. A amar sin calcular riesgos. A transformar nuestro corazón en un lugar donde la misericordia sea práctica, tangible y cotidiana. Cada encuentro con un herido es una llamada a la conversión. Porque nos enfrenta con nuestra capacidad de amar o de permanecer indiferentes. Y cada vez que respondemos con ternura, fortalecemos nuestra fe. Crecemos en humanidad. Y nos acercamos más al corazón de Dios. El mandamiento de amar al prójimo se hace carne en la parábola del buen samaritano. Y nos recuerda que la vida cristiana no se mide por los conocimientos, ni por la religión externa, sino por la capacidad de acercarse al otro con ternura. De reconocer en cada necesidad una oportunidad para reflejar a Cristo. El corazón que se abre a la misericordia se convierte en instrumento de la gracia divina. Y cada acto de bondad, aunque parezca pequeño, tiene consecuencias eternas. Porque Dios multiplica el amor que se da. Y transforma la sencillez en milagro. La acción humilde en gloria silenciosa. El amor activo, que no se detiene ante obstáculos, es la verdadera medida de la fe. Porque el discípulo que se detiene ante la necesidad del otro refleja a Cristo mismo. Y en su entrega demuestra que la salvación no es un ideal distante, sino una experiencia viva.
que comienza con la compasión y se consolida con la acción. El camino del samaritano nos recuerda que todos podemos ser agentes de transformación. Que nuestras manos, corazones y palabras tienen poder. Que una vida entregada al servicio sincero es capaz de cambiar destinos. De devolver dignidad. Y de encender esperanza donde parecía que todo estaba perdido. El Evangelio nos confronta con nuestra propia indiferencia. Con nuestra tendencia a pasar de largo. Y nos invita a abrir los ojos. A despertar nuestra compasión. Y a no posponer la misericordia. Porque cada instante es oportunidad de reflejar la ternura de Dios en la tierra. Jesús nos llama a amar incluso a quienes podrían considerarse extraños. Porque el amor cristiano no se limita a los conocidos o a los cercanos, sino que se extiende a todos. Y es ahí donde se revela la verdadera grandeza del reino de Dios. Que abraza sin condiciones. Y acoge sin exclusiones. Cada gesto de compasión nos asemeja más a Cristo. Nos hace partícipes de su misión de salvar y de sanar. Y nos recuerda que la verdadera vida se encuentra no en recibir, sino en dar. En entregar el corazón. En ser instrumentos de amor. En caminar como Él caminó entre nosotros. La parábola nos enseña que nadie queda excluido de la misericordia. Que todos pueden ser salvados. Y que incluso los que parecen lejanos o distintos pueden ser ejemplo de amor. Porque el corazón movido por la compasión es más grande que cualquier prejuicio humano. Y su acción refleja la bondad infinita de Dios. Ser discípulo significa mirar el mundo con ojos misericordiosos. Reconocer la dignidad en cada herida. Y actuar con amor incluso cuando nadie lo espera. Porque así se construye un reino donde la justicia y la ternura van de la mano. Y donde la esperanza se convierte en vida para todos. El Evangelio nos desafía a transformar nuestra rutina en servicio. Nuestras ocupaciones en ocasiones para la misericordia. Nuestros encuentros casuales en momentos de gracia. Porque amar a nuestro prójimo no es un acto extraordinario, sino la esencia misma de la vida cristiana. Vivida con autenticidad. Cada herido que encontramos es una escuela de amor. Cada encuentro con la necesidad es una lección de humildad. Y cada gesto de compasión es un reflejo del corazón de Cristo, que vino a sanar, a levantar, a devolver la esperanza y la vida a todo aquel que lo acepta con fe. Así, cada vez que escuchamos el mandato haz tú lo mismo, el Señor nos está invitando a encarnar su misericordia, a ser samaritano para los caídos, a ser luz en la oscuridad, a ser la presencia viva de su amor en el mundo, y a recordar que en la compasión activa se encuentra el camino seguro hacia la vida eterna. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.